Buen día, queridos estudiantes. Empezamos entonces con el tema de nomenclatura inorgánica. Por aquí en esta lámina tenemos dos sustancias muy comunes, ¿no? En química. La primera de ellas viene a ser el NaCl, cuyo nombre es el cloruro de sodio. Aquí vamos a completar. El nombre es cloruro de sodio. Ahí está. Nombre cloruro de sodio. ¿Ok? Ese es el nombre del NaCl, cloruro de sodio. ¿M? Cuando se extrae de tierra, se presenta en un mineral que se llama halita. Halita es un mineral, ¿m? El cual permite obtener el NaCl, que es el cloruro de sodio. Ujú. Ahora, este cloruro de sodio, que es una sal aloidea, se ha utilizado para saborizar y conservar alimentos durante miles de años. Como conservador, el cloruro de sodio ayuda a prevenir el deterioro del material. Estamos hablando de una materia orgánica, ¿no? De un pescado, de carne. Mantener los alimentos como carnes y quesos. Carnes y quesos. ¿Mm? Bien, este cloruro de sodio es un compuesto iónico, ya que está formado por cationes y aniones. ¿Mm? Muy bien. Vamos por el otro lado, tenemos el ácido sulfúrico. Ese es el nombre común. Este nombre de ácido sulfúrico es un nombre común, igual que el ácido nítrico, el ácido fosfórico, el ácido carbónico. En realidad son los nombres más utilizados, ¿ah? Es un compuesto químico ternario que más se produce en el mundo. Su composición química es H2SO4. Entre sus principales aplicaciones tenemos la obtención de fertilizantes, como el sulfato de amonio. Eso de acá se llama el sulfato de amonio. En metalurgia se usa en procesos de lixiviación, en el refinado del petróleo, procesos de lixiviación, refinado del petróleo, actúa como catalizador y tiene amplio uso en la obtención de productos químicos. El nombre sistemático del H2C4, bueno, el nombre común es el ácido sulfúrico, pero el nombre que le vamos a dar en el sistema sistemático recomendado por UPAC es tetraoxo, ¿ah? Tetraoxo sulfato, tetraoxo sulfato, 6 en romanos, de hidrógeno. Tetraoxo sulfato 6 de hidrógeno. ¿Mm? Bien, como ves, cada sustancia tiene un nombre. Puede ser un nombre común o un nombre ya establecido por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Mm? Bien, empecemos. Cuando hablamos de nomenclatura inorgánica, hablamos de un conjunto de reglas y convenciones que permiten nombrar y formular los compuestos químicos inorgánicos. ¿Mm? A ver, este compuesto que ves aquí tiene un color rojizo, mira. El CO2 es un gas que se utiliza, pues, en los extintores. Extintores. Sí, esto es un extintor. Y el hidróxido de plomo, en una reacción de química analítica cualitativa, podemos ver cómo reacciona y produce, ¿no?, un sólido insoluble. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los nombres? Los nombres de estos compuestos, ¿no? A manera de introducción. Este compuesto que tiene oxígeno ah, es un óxido. Y vamos a decir que es, bueno, va a ser un óxido básico porque el hierro es un metal. Cuando tú tienes un metal unido al oxígeno, tenemos el óxido básico. ¿Ok? En el otro ejemplito, el carbono es un no metal y tenemos un óxido ácido. Un óxido ácido. ¿Ah? No metal, el óxido ácido. Bien, cuando
El compuesto presente este grupito característico de los hidróxidos, ahí está OH, entonces vamos a decir que aquí la función es hidróxido. Entonces, óxido, por la presencia de oxígeno metal son óxidos. Pero ¿cuándo es un óxido básico? Cuando tenemos un metal con oxígeno. ¿Cuándo es un óxido ácido? Cuando tenemos un no metal con oxígeno. Y los hidróxidos tienen este grupito que es el OH. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a los nombres. Los nombres serían, ahora vamos a anotarlo aquí. El primero, como tiene 3 oxígenos, decimos trióxido, porque hay 3 oxígenos, trióxido de hierro, trióxido de dihierro, trióxido de dihierro. ¿Ok? Ahí está el tri por los 3 oxígenos, el di por los hierros. ¿De acuerdo? Muy bien. El otro, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El siguiente ya no es un óxido, sino es un hidróxido, entonces va a ser un dihidróxido. Pues, dihidróxido. Dihidróxido de plomo. Listo. Bueno, esa nomenclatura que acabo de describir para los 3 compuestos es la famosa nomenclatura sistemática recomendada por Yupa. Ujú. Es la nomenclatura sistemática recomendada por Yupa. También tenemos otra nomenclatura, que es la nomenclatura stop, que usa números en romanos, ¿sí? La otra nomenclatura que debes conocer es la nomenclatura stop, que usa números en romanos. Ajá, sí, usa números en romanos. ¿Ok? Bien, usa números en romanos. Por ejemplo, este compuesto de aquí, el primero, se va a llamar óxido de hierro. 3 en romanos. Profe, ¿y cómo sale 3 en romanos? Ya lo vamos a ver en un momentito, ¿sí? Ya lo vamos a ver de dónde sale ese 3. El 3 es el estado de oxidación del hierro. Luego tenemos por acá el óxido de carbono, 4 en romanos. Y por acá tenemos el hidróxido. Estamos acá otra función hidróxido de plomo, 2 en romanos. Hidróxido de plomo, 2 en romanos. Ese 2 es el estado de oxidación del metal. ¿Mm? Y finalmente tenemos otra nomenclatura, bueno, esa es la nomenclatura stop. Luego tenemos otra nomenclatura que es la nomenclatura clásica o tradicional. Esa nomenclatura clásica o tradicional es así, ¿no? Para el primer ejemplo, va a ser un óxido férrico. Óxido férrico. ¿Y por qué, profesor? Porque el hierro tiene 2 estados de oxidación. Tiene 2 y 3. El menor usamos el sufijo oso y el mayor utilizamos el sufijo ico. Tengo oso ico. Y la raíz del hierro es fer. Entonces tengo un ferroso y un férrico, ¿no? Tengo un ferroso y un férrico. ¿Ok? En este caso, como sabemos que el hierro tiene 3, entonces tomamos el 3, que es el ico, por eso óxido férrico. ¿Ya? Bien. Siguiente. Aquí
El carbono, el amigo carbono tiene dos estados de oxidación, tiene 2 y tiene 4. El menor es oso y el mayor es 5. Bien, la raíz del carbono, ahí está, carbonoso y carbónico. En este caso, como trabaja con 4, el 4 es ico, carbónico. Y en la clásica, si bien es cierto, en la clásica debe ser óxido carbónico, ¿no? Por el 4, pero no se le suele llamar óxido carbónico, sino se le suele llamar anhídrido, anhídrido, carbónico. Y finalmente por acá la otra nomenclatura clásica también para este hidróxido. Empezamos con la palabra hidróxido. Hidróxido, ujú, de plomo, pero en este caso, antes de colocar el plomo, antes de colocar plomo, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El plomo tiene dos estados de oxidación, tiene 2 y tiene 4. El menor es oso y el mayor es sico. La raíz del plomo es plum. Entonces puede ser plumboso o puede ser plúmico. En este caso, como trabaja con 2, será pues plumboso. Entonces será un hidróxido plumboso. Esta nomenclatura que acabo de explicarte es una nomenclatura de tipo eh, clásica. Nomenclatura clásica. Ya está. Vemos tres tipos de nomenclaturas. La nomenclatura sistemática, stock y clásica. A ver, un segundo. Ok, listo. Continuamos entonces. A ver, vamos a colocar acá. Vamos a limpiar todo. Y mira, ahí están los nombres, ¿no? Trióxido de hierro, óxido de hierro 3 y óxido férrico. Dióxido de carbono, óxido de carbono 4 y anhídrido carbónico. Dihidróxido de plomo, hidróxido de plomo 2, hidróxido plumboso. Bien, la valencia. La valencia y el estado de oxidación son totalmente diferentes, mis queridos estudiantes. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación es un número positivo, negativo, puede ser cero, puede ser fraccionario. Eso es un estado de oxidación. Sí, un estado de oxidación puede ser positivo, negativo, puede ser cero, fraccionario. ¿De acuerdo? Ya. En cambio, la valencia es un número entero. Es un número entero. Es un número entero que nos indica la cantidad de electrones que el átomo hace participar en la formación de un compuesto químico. Eso es la valencia. Representa la capacidad de combinación que poseen los átomos para formar compuestos. ¿Ya? Muy bien. La valencia en un compuesto iónico se determina por los electrones ganados o perdidos. Y en una sustancia covalente, la valencia por el número total de electrones aportados para formar por el átomo, para formar enlace o enlaces. O sea, para formar un enlace o varios enlaces, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos el agua y por acá tenemos el cloruro de calcio. El agua es un compuesto covalente. El agua es un compuesto covalente
Y el cloruro de calcio es un compuesto iónico. Acuérdate que un compuesto covalente hablamos de moléculas y un compuesto iónico hablamos de unidades fórmula, de par iónico. En este caso, hablamos de una molécula que es la molécula del agua, donde el oxígeno de los 6 electrones de valencia hace participar dos. De los 6 hace participar 2, por eso la valencia del oxígeno es 2. Del hidrógeno su valencia es 1. ¿Por qué? Porque hace participar su único electrón. ¿Ok? Del cloruro de calcio, que es un compuesto iónico, vemos que la carga del calcio más 2 y del cloruro menos 1. Pero veo que hay dos cloros, así que hay dos cloruros. Ahora, la valencia es los electrones ganados o perdidos. Acá el calcio perdió 2 electrones, por lo tanto su valencia es 2. Vemos acá el cloro que ha ganado un electrón, su valencia es 1. Entonces, en un compuesto iónico, la valencia de los elementos está relacionado con lo ganado o lo perdido. ¿Sí? Aquí, en compuesto iónico, pero en un compuesto covalente, está relacionado con los electrones aportados para formar un compuesto. ¿Ya? Podemos decir nosotros que la valencia del oxígeno es 2 divalente en general, el oxígeno divalente, del hidrógeno monovalente, de los halógenos su valencia también es monovalente, ¿no? Estamos hablando del flúor, cloro, bromo, yodo. Del nitrógeno su valencia es 3, valencia trivalente, ¿no? En general, trivalente. El estado de oxidación es una carga relativa, no es absoluta, sino una carga relativa que poseen los átomos al formar parte de un compuesto y pueden ser aparentes en el caso de covalentes o reales en el caso de iónicos. Dicha carga se debe a la diferencia de electronegatividades que existe entre los átomos que se enlazan. Es cierto. Aquí tengo el amoníaco o azano y vemos que cuando se rompe sus enlaces, cuando hay una ruptura heterolítica, se rompen los enlaces, vemos que el nitrógeno adopta una carga de -3. ¿Por qué? Porque al momento de romper los tres enlaces, el nitrógeno se queda con los electrones del hidrógeno, por ser más electronegativo. ¿De acuerdo? Como el nitrógeno, como el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, al momento de romper los enlaces, nitrógeno e hidrógeno, el nitrógeno se queda con los electrones. Es decir, el nitrógeno se queda con el electrón del hidrógeno. De manera que va a tener carga -1 por aquí, por abajo también -1 y -1, y en total -3. Por eso el estado de oxidación del nitrógeno es -3, en este caso. ¿Ya? Y del hidrógeno, como siempre, bueno, como pierde su único electrón, será +1. Ujú. En el caso del calcio, aquí viene a ser una carga pues aparente, porque nosotros estamos sometiendo una ruptura de enlaces para ver el estado de oxidación del nitrógeno. En el iónico es diferente. En el iónico ya es una carga real, ¿no? ¿Por qué? Porque está formado, acuérdate, por un catión y un anión. En este caso el calcio tiene carga +2, catión, y el oxígeno carga -2. La carga real, el estado de oxidación del calcio 2 y del oxígeno -2. Son cargas reales. ¿De acuerdo? Bien. Si nosotros revisamos la tabla periódica, a ver, si nosotros revisamos la tabla periódica, podemos observar lo siguiente. Vemos que la familia 1A presenta estado de oxidación +1. La familia 2A presenta estado de oxidación +2, +2, +2. Ahí está. Nuevamente ya, vamos a utilizar esto. Vemos que la familia 1A presenta estado de oxidación +1, la familia 2A +2, ¿de acuerdo? Ahí está.
La familia 3A más 3 en general. Y por acá vemos otros estados de oxidación como el cromo 2,3, manganeso 2,3, etcétera. ¿Ok? Vemos que los metales tienen estado de oxidación positivo. ¿Y por qué? Porque siempre, bueno, su característica es perder electrones. ¿Ya? Ok, por ahí me decía Alita. Ahora, María Elena, ¿cómo estás? Buen día. Sí, es Alita con H. Ujú, sí, ya. Entonces, vemos nosotros que el cromo tiene dos estados de oxidación, 2 y 3, manganeso 2 y 3, hierro 2 y 3, cobalto 2 y 3, níquel 2. Vemos que tienen cargas positivas, ¿no? Tanto los metales representativos como los metales de transición. Esas cargas positivas nos hacen pensar que los metales pierden electrones, porque acuérdate que la carga positiva está relacionada con pérdida de electrones, ¿sí? ¿Ya? No, 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 no. Las cargas son individuales. Lo que pasa es que am, un compuesto, un metal puede formar varios compuestos y en cada compuesto el metal puede tener diferentes estados de oxidación. ¿En serio, profe? Sí. A ver, mira, vamos a ver unos ejemplos para aclarar eso. Ya. Imagínate que tengo dos óxidos de hierro. Este primer óxido de hierro que existe, que es el óxido ferroso, y el otro el óxido férrico. Óxido ferroso y óxido férrico, ¿de acuerdo? Ya. El óxido ferroso, ya, en el óxido ferroso, nosotros debemos tener en cuenta que el oxígeno, en general, en general, el oxígeno tiene estado de oxidación -2, ¿ok? En general. Entonces, tomando en cuenta eso, decimos, acá es -2 y acá también -2. El estado de oxidación del oxígeno, -2. Perfecto. Bien, ahora vamos a determinar el estado de oxidación del hierro, porque no lo conocemos, ¿de acuerdo? No lo conocemos. Entonces, multiplicamos, ¿eh? Multiplicamos de abajo hacia arriba. 1 por x, x, 1 por -2, -2, igualamos a 0. Igualamos a 0, ¿ok? Y acá nos sale que x vale 2. Eso viene, eso nos lleva a decir que el estado de oxidación del hierro es 2, ¿ok? Es 2, ¿ya? Por otro lado tenemos acá el óxido férrico. Multiplicamos, ¿no? De abajo hacia arriba. 2 por x, 3 por -2, igualamos a 0, porque es neutro. Se iguala a 0 por el principio de electroneutralidad. Si tú te estás preguntando, profe, ¿por qué lo iguala a 0? Lo igualamos a 0 porque la molécula es eléctricamente neutra. Es una molécula neutra, ¿no? Claro, el Feo y el Fe2 o 3 son neutros. No aparecen con carga, son neutros. Lo que yo estoy colocando en la parte superior son los estados de oxidación, ¿correcto? Y de esa manera, al momento ya de resolver aquí, tengo el valor de 3. Por lo tanto, decimos que el estado de oxidación de ¿quién? Del hierro es igual a 3. Y como te das cuenta, aquí puedes tú observar lo siguiente. El estado de oxidación del hierro es 2 y el estado de oxidación del hierro más 3. Y justo para el hierro aparece 2 y 3. O sea que el estado de oxidación de un elemento va a depender de los compuestos que forma. Y ahí, bueno, vamos a tener estados de oxidación importantes, frecuentes, y que todo futuro cachimbo debe saber. Ya vamos a compartir eso luego, ¿ya? Solamente quería explicar aquí el tema del estado de oxidación, que es un numerito que tiene signo positivo, negativo, cero, fraccionario. ¿M? Y el estado de oxidación puede ser aparente en el caso de un compuesto covalente y real en el caso de un compuesto iónico. Ajá, ya. ¿Ok? Muy bien. A ver, antes de pasar a la siguiente lámina, aquí quiero comentarte algo importante. Si yo tengo este compuesto, que hace un momento lo analizamos, esto, muchachos,
Esto de aquí viene a ser un compuesto neutro. No tiene carga. ¿Cuándo no es neutro? Ya. Imagínate eso. Esto ya no es neutro, ¿cierto? Esto sí es neutro, no hay carga. Entonces aquí la sumatoria de cargas debe darte cero, porque es neutro. Sumatoria de cargas debe darte cero. Aquí la sumatoria de cargas no te puede dar cero, sino ¿cuánto te debe dar? Más 3, porque esto ya no es neutro. Esto es un ion que tiene carga más 3, ¿sí? Entonces acá sumo las cargas, sumo los estados de oxidación y me debe dar cero, neutro. Aquí no, porque aquí es un ion porque tiene carga positiva, ¿ok? Entonces al momento de sumar los estados de oxidación, no lo debo igualar a cero, sino a más 3, ¿ya? Ahí está la diferencia, ¿no? Bien. Bien, entonces, a ver, hagamos un resumen. Una cosa es estado de oxidación y otra cosa valencia. La valencia es un número entero y el estado de oxidación es un número positivo, negativo, cero o fraccionario. ¿Ok? Profesor, ¿la valencia y el estado de oxidación pueden llegar a ser iguales? Sí, hay casos, bueno, en realidad es frecuente que podamos ver que la valencia y el estado de oxidación es lo mismo, ¿no? Es decir, numéricamente igual. Es cierto eso, es cierto. ¿Ya? La diferencia está que el estado de oxidación es una carga que puede ser real o aparente que el átomo adopta a romperse sus enlaces, ¿no? Y la valencia está relacionada con los electrones ganados o perdidos en un compuesto iónico. Tiene un compuesto covalente con los electrones aportados para formar enlaces químicos, ¿ya? Muy bien. Reglas para el estado de oxidación. A ver, casos para los valores de estado de oxidación y estado de oxidación. Dice, para sustancias simples o elementos sin combinarse es cero. ¿Cómo es esto, profe? Ya. Número uno dice, para sustancias simples o elementos sin combinarse dice que es cero. Bueno, es una regla, ¿no? Y sí, se demuestra también. Ya. Entonces, vamos a tener sustancias simples. Si hablamos de sustancias simples, hablamos pues del oxígeno molecular, cloro molecular, hidrógeno molecular, flúor molecular, yodo molecular, nitrógeno molecular, hidrógeno molecular, cobre elemental, aluminio elemental, oro elemental. Cuando tengamos sustancias simples, mi querido Cachimbito, cuando tengamos sustancias simples, su estado de oxidación es cero. El primero es cero, 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 y así. De todas sustancias simples, su estado de oxidación es cero. ¿De acuerdo? Es cero, ¿ah? Bien, entonces número uno ya está. Primera regla explicada. Segunda reglita. Generalmente para el oxígeno y el hidrógeno, al formar parte de un compuesto, dice generalmente el oxígeno es -2 y el hidrógeno +1. ¿Dónde? En un compuesto, ¿ok? Puede ser un compuesto neutro o un compuesto iónico. Bueno, un compuesto neutro o un compuesto con carga, ¿no? Pero el estado de oxidación del oxígeno va a ser -2. A ver, vamos a ver los compuestos. Compuesto conocidazo por ti, el agua, ¿ok? Otro compuesto, metano. Otro compuesto, trióxido de azufre. Otro compuesto, el ácido nítrico, el ácido carbónico, etcétera. Entonces, en los compuestos, el estado de oxidación del oxígeno es -2 y en el hidrógeno 1. ¿Correcto? Hidrógeno 1
Carbono no lo conocemos. Del oxígeno aquí -2. Por acá del hidrógeno es 1. El oxígeno -2. Este no lo conocemos. Por acá es 1 del hidrógeno, del oxígeno -2. Y este acá no lo conocemos. ¿No? Este tampoco no lo conocemos. Y este tampoco no lo conocemos. ¿Ok? Ya. Tenemos entonces los estados de oxidación, ¿sí? Presentes en un compuesto, donde podemos resaltar que el oxígeno es -2, ¿no? El oxígeno es -2 y el hidrógeno es 1 en la mayoría de compuestos. Pero como toda regla tiene excepciones, es importante mencionar las excepciones aquí, las excepciones, ¿ok? Excepción del oxígeno en los peróxidos, ¿ya? Los peróxidos. En los peróxidos es -1. A ver, un ejemplo, profe. ¿Ya? Vamos a colocar ejemplos de peróxidos. Peróxido de hidrógeno, mira. Eso se llama el peróxido de hidrógeno. ¿De acuerdo? Componente, componente fundamental del agua oxigenada. Peróxido de hidrógeno. Ahí está el peróxido. En el peróxido de hidrógeno, el oxígeno es -1. ¿Correcto? En el peróxido de hidrógeno, el oxígeno es -1. Ujú. En el peróxido de hidrógeno. Otro peróxido, profe, claro, otro peróxido. Veamos. Peróxido de calcio. En el peróxido de calcio, el oxígeno -1. ¿Ok? Entonces, los peróxidos, el oxígeno es -1, su estado de oxidación. Vamos al hidrógeno. Como excepción. Excepción. En el caso del hidrógeno, la anterior era el oxígeno. En el caso del hidrógeno, es -1. En el hidrógeno, en hidruros metálicos, es -1. A ver. Bien, ¿por qué decimos que esto es un hidruro? La pregunta es, profe, ¿por qué dice usted que es un hidruro? Claro, es un hidruro, muchachón, porque está formado por un metal hidrógeno, metal hidrógeno, metal hidrógeno, metal hidrógeno. Hidruro, hidruro. ¿De acuerdo? Metal hidrógeno, hidruro. ¿Por qué hidruro metálico? ¿Por qué hidruro metálico? Porque está formado por un metal con hidrógeno. ¿De acuerdo? Como está formado por un metal con hidrógeno, es un hidruro metálico. ¿Me dejó entender? ¿Sí? Ya. Entonces, hidrógeno con elemento, hidruro. Ahora, si este elemento es un metal, hidruro metálico. Como en este caso, ¿no? Es un hidruro metálico. ¿De acuerdo? Y en los hidruros metálicos, mi querido y futuro cachimbito, vamos a tener en cuenta que en los hidruros metálicos, el hidrógeno es -1. En los hidruros metálicos. ¿Sí? Perfecto. Y luego por acá tenemos ya, lo hemos mencionado hace ratito, los metales del 1A tienen estado de oxidación +1. Y del 2A +2. ¿De acuerdo? Los del 1A +1 y del 2A +2. Profe, a ver, ¿cómo que 1A y 2A? No entender. Mira, del 1A, litio, sodio, potasio, +1. 2A, berilio, magnesio, calcio, +2. ¿De acuerdo? +1, +2. Ya está. Bien. Y finalmente, mi querido estudiante, finalmente, mira muchachón, dice, la sumatoria de estado de oxidación en un compuesto es 0. O sea, se supone que el compuesto es neutro, ¿no? Neutro. Y la sumatoria debe darte 0. Pero si es un ion, la sumatoria no debe darte 0, sino debe darte la carga del ion. ¿De acuerdo? A ver, veamos un par de ejemplos.
A ver aquí. Tengo este compuesto, ¿ah? Tengo este compuesto que tú estás observando ahorita. ¿Ya? Ahí está. Bien. En este compuesto tenemos lo siguiente. Vamos a ver acá. El sodio es 1, el oxígeno -2 y el cromo X. ¿De acuerdo? Entonces, 2 por 1, 2. 1 por XX y 4 por -2, -8. ¿Sí? Multiplicamos 4 por -2, -8, 1 por XX y 2 por 1, 2. La sumatoria te debe dar 0. Principio de electroneutralidad. Bueno, aquí debe darte 0, porque es un compuesto, no es un ion. ¿Ok? Y de esa manera resolvemos y el valor de X es 6. ¿Qué significa eso? Que el estado de oxidación del cromo es 6. ¿Ya? Bien. Por otro lado, otro ejemplito, a ver. Esto viene a ser el ion dicromato. En el ion dicromato, el estado de oxidación del oxígeno -2 del cromo X. Así que operamos 2 por X, 7 por -2, igual a 0, no. ¿Igual a cuánto? A la carga, -2. Igual a la carga. ¿Ok? Ya está. Igual a la carga, que es -2. De esa manera el valor de X sale 6. ¿Qué significa eso? Que el estado de oxidación de quién? Del cromo, en este caso es 6. ¿Ya? Y listo. Como te das cuenta, la regla me permite determinar el estado de oxidación de un elemento desconocido. El ion tiene carga, puede ser positivo o negativo, claro. Ah, ok, ok. Ya. Bueno, al momento de operar aquí, ¿no? 2 por 1, 2, ¿no? Hemos operado 2 por 1, 2, 1 por X, X, y aquí 4 por 1, -8. Todo esto, esa suma, lo igualamos a 0, ¿verdad? Muy bien. 2 con -8 sale -6, ¿sí? 2 más -8 sale -6. Pasa al otro lado, ¿sí? Con signo positivo y quedaría +6. Por eso X vale 6. El X6 sale justamente de esta pequeña ecuación. Igualmente acá, ¿no? Acá como es un ion, no es igual a 0, sino a la carga, que es -2. Y en ese momento decimos -14, pasa al otro lado como 14, 14 menos 2, 12. 2x igual a 12, 2 pasa a dividir y x vale 6. ¿De acuerdo? Así de esa manera. Ujú. Ok. Ya podemos responder algunas preguntas. Claro, ya se puede responder algunas preguntas, ¿no? Hay algunas preguntas por acá. La pregunta 1. A ver. ¿Qué marcarías la pregunta 1? Vamos, vamos. Me gustaría tu participación. A ver, ¿qué marcas en la pregunta 1? Muy bien, vamos a la respuesta. Dice, en los peróxidos, ¿el número de oxidación del oxígeno es -1? Claro que sí. Siempre que tú analices los peróxidos, como tenemos en esta lámina de aquí, habíamos comentado en los peróxidos, ¿no? Inclusive aquí he puesto, mira, el peróxido de hidrógeno. Acá tenemos el peróxido de hidrógeno al 30%, peróxido de hidrógeno, donde el estado de oxidación del oxígeno, -1, ¿eh? -1. Ya, regresamos entonces aquí a la pregunta 1. Muy bien, Beto. Beto dice la B. Ok,
Bien, vamos a la respuesta, ¿sí? Número 1 dice, en los peróxidos, el número de oxidación del oxígeno es -1, es verdadero. En los compuestos, el número de oxidación de los metales alcalinos es +2, falso, ¿no? ¿Por qué? Porque los metales alcalinos su estado de oxidación +1. De los alcalinos térreos es +2. Ojo, ¿ah? Una cosa son alcalinos, otra cosa son alcalinos térreos. Los alcalinos es 1 y los alcalinos térreos +2. Acá solamente me dice metales alcalinos, así que debe ser +1. Pero me dicen que es +2. No es así. El número de oxidación y la valencia son iguales. Falso. Diferente. Empezando por un signo, ¿no? El número de oxidación tiene signo, más menos, inclusive puede ser cero, fraccionario. Y la valencia no, es un número entero. Por tanto, falso. Entonces, un verdadero o dos falsos sería la B. ¿Ok? Pregunta 2. El carbono tiene valencia 4. El carbono tiene valencia 4. ¿Ok? Indique en cuál de ellos tiene un número de oxidación igual a 0, dice. O sea, ¿en cuál de los compuestos el carbono tiene estado de oxidación 0? Acuérdate que el estado de oxidación puede ser 0, positivo, negativo, fraccionario. Entonces, pero ¿en cuál de estos el estado de oxidación del carbono es 0? Ujú. A ver, vamos a empezar por el primero, ¿ya? Por la primera alternativa. Alternativa A, CH4. Ok. Ya. El carbono, aquí el carbono es desconocido y el hidrógeno es 1, como tú sabes, 1. Acuérdate, oxígeno -2, hidrógeno 1. ¿Ok? Desarrollamos, vamos. Multiplicamos de abajo hacia arriba, 1 por X, 4 por 1, igual a 0, X vale -4. Ah, bueno, no es, no es. Porque me piden que sea 0. No, no es. Ok, no es. B. Carbono incógnita, hidrógeno +1 y el cloro, profesor. Mira, cuando el cloro forma parte de un compuesto orgánico, como tú ves aquí, cuando tú veas el cloro formando parte de un compuesto orgánico, ¿ya? Te voy a colocar así, ¿ya? Mira, voy a colocar acá una notita. Notita. CX, HY y un cloro. ¿Ok? Siempre que tengas este formato, mi querido y futuro cachimbo, el cloro va a ser -1. ¿De acuerdo? Acuérdate de eso. Entonces, un compuesto orgánico. ¿Ya? Va a ser -1. ¿Ok? Muy bien, Catherine. Va a ser -1. Entonces, acá le damos el valor de -1, pues. ¿Dónde profito? Acá. ¿No? Ahí está, -1. ¿Ok? Operamos. 1 por X, 3 por 1, 3. Y 1 por -1, -1. Igual a 0. ¿Cuánto vale X? Vale -2. ¿No? Vale -2. ¿Ya? Vale -2. Ujú. Muy bien. Perfecto. Ya, pero yo quiero 0, pues quiero 0. Vamos a ver. Bien, por la regla anterior que te expliqué, de que el cloro es -1, ya sabes que este es -1, hidrógeno 1 y carbono X. Operamos, tenemos acá, ahí está carbono X, acá tenemos X, ¿de acuerdo? Luego tenemos por acá 2 por 1, 2, luego 2 por -1, -2, igual a 0, y X ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? ¿Cierto? Vale 0. Sí, porque acá, mira, estos dos se cancelan. X vale 0. Y la respuesta es efectivamente la C. Te piden cuando sea 0. ¿Ok? Muy bien, Catherine. Excelente. Muy bien, Beto. Muy bien. Ahí está la respuesta entonces para la pregunta 2. Bien. Pregunta 3. Determine el número de oxidación del azufre en las siguientes especies químicas. A ver, empezamos. Primera especie.
Vamos a anotar aquí las especies. La plata es uno, el oxígeno -2, hidrógeno uno y azufre X. Profe, disculpe, pero ¿por qué dice que la plata es uno, ah? Bueno, escúchame. En compuestos, o así mejor. La plata es uno, muchachos. ¿Ah? La plata es uno. El cadmio, el zinc, más dos. ¿Ok? El galio, el indio, más tres. Ya. Eso ya es de cajón, así. ¿Ya? Plata uno, cadmio zinc 2 y galio indio 3 de cajón. Entonces, plata uno, hidrógeno uno, azufre X, oxígeno -2. Operamos y tenemos acá uno más X menos 6 igual a cero. ¿Por qué, profesor? Claro, lo hemos hecho esto, pues. Uno por uno, uno por uno, uno por X y 3 por -2. Ahí está. Y todo eso lo igualamos a cero. De manera que el resultado aquí es, ¿cuánto? 4. 4, profe. Ya. 4, ¿no? 4, correcto. Siguiente. Oxígeno -2, azufre X. Multiplicamos uno por X, 4 por -2, -8, igual a -2, ¿no? Profe, se ha equivocado, profe. ¿Por qué? Si igual a cero, profe. No, no. Mira, no es igual a cero, ¿ah? Porque es un ión. Es un ión, no es igual a cero. Es igual a la carga. Y de esa manera X vale 6. ¿Ok? Vale 6. Bien. A ver. Ok, Catherine. Ya, muy bien, Catherine. Lo máximo. Gracias. Excelente. Una campeona. Bien. Hidrógeno uno, azufre X. Multiplicamos. Tenemos acá 2 por uno, 2. Y uno por X, X igual a cero. Entonces, acá sí igualamos a cero. Por lo tanto, el valor de X es -2. Entonces, nuestra respuesta sería 4, 6 y -2. 4, 6 y -2. Ahí está. Bien. Determine el número de oxidación de los elementos subrayados. Tengo A, B, C subrayados, ¿no? Muy bien, vamos a indicarlo por aquí. A, B, C. SO3, CO y N2 O5. Ok, ok. Ya, está bien. A ver, en el caso anterior, ¿no? Ah, ya. Ok. Voy a colocar acá una nota. Si yo tengo, por ejemplo, A más 4 igual a cero, A es -4. ¿De acuerdo? ¿Y por qué, profe? Porque este 4 que es positivo, de manera práctica decimos así, ¿no? Que es positivo, va al otro lado con signo cambiado, ¿no? Más 4 al otro lado, -4. ¿Eh? A ver, otro.
A más 6 menos 1. A más 6 menos 1. Acá tienes 6 con menos 1 sale 5. Quedaría A más 5 igual a 0. Pasa al otro lado y ya vale menos 5. Ujú. Es por eso que aquí tengo 1 y x, multipliqué, ¿no? 1 por 2, o 2 por 1, 2 por 1, 1 por x, igualamos a 0. Y esto de acá pasa al otro lado con signo cambiado, menos 2. ¿Ok? Ya, perfecto. Gracias por la pregunta. Bien, bien, estamos acá y queremos determinar nosotros el estado de oxidación desconocido. El oxígeno menos 2, acuérdate, menos 2, menos 2, menos 2. El azufre es lo que no conocemos. Carbono tampoco y nitrógeno tampoco. ¿Ok? Muy bien. En todos ellos, al momento de sumar las cargas, te debe darte 0. En todos ellos, al momento de sumar las cargas, te debe dar 0. ¿Por qué te debe dar 0? Acuérdate que te va a dar 0 porque eh, neutros, pues. Por eso que me da 0. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es operar 1 por x, 3 por menos 2 menos 6, igual a 0. Menos 6 pasa al otro lado, con signo positivo, quedaría 6. ¿Ok? Por acá, multiplicamos. 1 por x, 1 por menos 2, igual a 0, pasa al otro lado, con signo cambiado, 2. Listo. Por acá, a ver, 2 por x, 5 por menos 2, igualamos a 0, x vale 5. ¿Ok? Ahí están los estados de oxidación que se piden. 6, 2 y 5. Ok, muy bien, Catherine. Ok, 5. Dice, indique verdadero o falso a las producciones siguientes. En los óxidos ácidos, el número de oxidación del no metal es negativo. Ya, nos está hablando de óxidos ácidos, ¿ah? Óxidos ácidos y óxidos básicos. Hay dos tipos de óxidos. A ver, le comento algo importantísimo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de óxidos, los óxidos tienen una fórmula general. La fórmula general de los óxidos, mi querido y futuro cachimbito, es elemento, X o Y. Esa es la fórmula general de los óxidos. Elemento y oxígeno. ¿Ok? Ahora, los óxidos se caracterizan porque su grupo funcional es el ion óxido. El oxígeno con carga menos 2 se llama ion óxido. ¿Ok? Ya. Esa es la característica de los óxidos. Ahora, los óxidos se dividen en dos tipos. Pueden ser óxidos básicos o ácidos, o también llamados anhídridos. Ya. ¿Cuándo resulta un óxido básico? Resulta un óxido básico cuando es un metal y oxígeno. Y un óxido ácido, un no metal y oxígeno. ¿Ok? No metal, oxígeno, ácido y metal y oxígeno básico. ¿Estamos? Perfecto. Si yo tuviera un óxido básico de este tipo M, X o Y, entonces, ¿cuáles son los estados de oxidación? El estado de oxidación del oxígeno, menos 2, ¿sí? Porque el ion óxido menos 2, y el otro debe ser positivo. Este de acá debe ser positivo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo concreto para que des cuenta del signo, ¿no? A ver, ahí está el cubo. Ya, cubo 2 así. ¿Cuáles son los estados de oxidación? Fácil. Del oxígeno, menos 2. Y acá del cobre va a ser 1, ¿ah? Si tú verificas, te va a salir 1. ¿Por qué, profe? Fácil, pues, porque mira, aquí ¿cuánto tienes? 2 positivos, ¿cierto? Y aquí ¿cuánto tienes? 2 negativos, ¿no? 2 negativos
y dos positivos. Entonces, más 2 menos 2, 0, pues. Más 2 menos 2, 0, claro. Listo. ¿Ya? Si te das cuenta, aquí en este óxido básico, que es metal de oxígeno, metal cobre, el cobre es un metal, ¿de acuerdo? El estado de oxidación, el estado de oxidación del metal es más uno, ¿ok? El estado de oxidación del metal es positivo y el oxígeno negativo. ¿Qué dice la primera proposición acá? En los óxidos ácidos, bueno, me piden ácido. Vamos al ácido. Ya, vamos a ver un ejemplo de óxido ácido. Ya. Bien, si tú determinas los estados de oxidación aquí, van a ser pues menos 2 y por acá 4. Esos van a ser los estados de oxidación. Menos 2 y 4. ¿Ok? Ya, perfecto. Esos son los estados de oxidación. Ahora, ¿qué observamos? Observamos rápidamente que el no metal, el no metal azufre es 4. ¿Ok? El no metal azufre es 4. ¿Ya? No metal azufre 4. ¿Ok? Y lo resuelves, ¿no? Ahora, pero ¿cómo lo resolvió, profe? Fácil, pues mira, ¿ves? ¿Todo esto cuánto es? Menos 4. Para que sume 0, el otro debe ser 4. 4 menos 4 es 0. Principio de electroneutralidad. Ahora, vemos que en un óxido ácido o anhídrido, no metal y oxígeno, vemos que el no metal tiene estado de oxidación positivo. Entonces, ¿qué dice acá? En los óxidos ácidos, el número de oxidación del no metal es negativo. Sí, ¿no? Verdadero. A ver, a ver, a ver. Falso, discúlpeme. Sí, tienes razón. Falso, claro. Tienes razón. Ajá, es falso. Claro. La primera sería falso. Muy bien, Kante. Correcto, porque dice es negativo, ¿no? Y acá nos sale positivo, ¿cierto? Nos sale positivo. ¿Ok? Porque nos piden anhídridos, pues, ¿no? Anhídridos u óxidos ácidos. Entonces, los óxidos ácidos anhídridos es negativo. Positivo, ¿no? Positivo. ¿Correcto? Positivo. El oxígeno es negativo. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, ¿no? Oxígeno negativo y el no metal positivo. Y acá dice no metal negativo. Es por eso que es falso, pues, ¿no? Pues dice no metal negativo y vemos nosotros que es lo contrario, ¿no? Que el no metal es positivo. Siguiente, en los hidruros metálicos, el hidrógeno tiene un estado de oxidación -1. Bueno, esto lo habíamos explicado por acá. Eso es verdadero. ¿Dónde dice eso, profe? Eso está por acá. En los hidruros metálicos, hidrógeno es 1. ¿Dónde están los hidruros metálicos? Aquí. ¿Dónde? Aquí está. En los hidruros metálicos. ¿Por qué hidruro metálico? Porque el hidrógeno es un metal y es -1, ¿eh? ¿Sí? En los hidruros metálicos, el hidrógeno es -1. ¿Ok? No te olvides, importantísimo, ¿ya? Ok, ya está. Muy bien, ¿es falso entonces? ¿O verdadero? ¿No? Era verdadero, ¿no? Ahorita vamos a ver nuevamente la proposición para ver si es verdadero o falso. En los hidruros metálicos, el hidrógeno tiene número de oxidación -1. Verdadero. Verdadero. El ion hidróxido tiene número de oxidación -1. Acuérdate que el ion hidróxido es OH. Este OH con carga -1 se llama el ion hidróxido. Dice, el ion hidróxido tiene número de oxidación -1. Bueno, el número de oxidación, acuérdate, el número de oxidación se da para elementos. Acá está, mira. ¿Dónde están las reglas? Aquí, ¿no? Y ya. Reglas para el estado de oxidación. Ahí está, mira, reglas para hallar los estados de oxidación de los elementos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Pero podemos también, em,
podemos también tener en cuenta la carga de una sustancia compuesta, ¿no? Como vamos a ver aquí, mira, por acá tengo lo que viene a ser los hidróxidos. Y en los hidróxidos son compuestos iónicos terrenos que poseen grupo funcional que tiene carga -1, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el OH, el OH tiene una carga de -1. Y por eso, al momento nosotros de formular, siempre vamos a encontrar un OH y ese OH va a tener carga -1. ¿Ah? OHs, que son los iones hidróxidos, ¿correcto? Este OH se llama ion hidróxido. ¿Ah? Bien. Entonces, este ion hidróxido tiene su carga -1 y dice, el ion hidróxido tiene número de oxidación -1. Bueno, esta es su carga. Para hablar de número de oxidación, hablamos específicamente de los elementos, ¿ya? Hablamos de elementos, ¿no? ¿Cuánto es el estado de oxidación de un elemento, no de un ion? Por lo tanto, como por ahí mencionaban, era falso eso. ¿Ok? Ya. Bien, entonces, ya. Sí, mira, si nosotros tomamos en cuenta que es falso, el último, vemos que no hay respuesta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es por qué? Porque acá han considerado, mira, ve, a ver, para que me entiendas un poquito, ¿no? El OH -1. Por ejemplo, acá, mira, ve, esto se llama el ion peróxido, mira, ¿correcto? Ese se llama el ion peróxido, ion hidróxido, ion peróxido. Ujú. Entonces, en el caso de este ion hidróxido, ion peróxido, este numerito lo consideran como estado de oxidación, ¿no? Por eso dice, el ion hidróxido tiene estado de oxidación -1, está -1, o el peróxido -2, que es así CO2. Bueno, tomando en cuenta eso, ya lo consideramos, ¿no? Como ha formulado el autor acá, ¿no? Verdadero, ¿sí? Y de esa manera ya se puede marcar la B, pues, ¿no? ¿Cierto? Ha considerado que esa carga es el estado de oxidación, ¿ah? Acuérdate que el estado de oxidación es una carga real o aparente. Real en los compuestos iónicos, ¿ah? O aparente cuando se rompen los enlaces. Pero específicamente cuando nosotros hablamos estado de oxidación de un elemento, hablamos nosotros, de un elemento, ¿no? De un elemento. Pero podemos considerar que en estas especies, estos tipos de iones, ¿no? Como vemos acá, es -1 y -2. ¿Ya? Muy bien. Ok. Por acá me están preguntando, profe, ¿y cómo es que salió 4 acá? Ya, chicos, miren, ¿cómo salió 4 acá? Es porque hemos multiplicado acá 1 por 4, 4, 2 por -2, -4, igual a 0. Suma 0, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Pero, profe, usted explicó de otra manera. ¿Por qué ya no aparece X? Es verdad, ya no aparece X. No aparece X. ¿Y por qué? Porque le hice de frente, ¿no? Lo he resuelto de frente. Es decir, este es tu -2, este es X, y si tú operas acá tienes X -4 igual a 0 y X vale 4. Eso es realizado, ¿ya? Bien, regresemos ahora al otro punto que nos falta ver, que es el tema de la función química, ¿no? Si hablamos de funciones, a ver, si hablamos de funciones, ¿ya? Hablamos de grupos funcionales. Una función química, ¿ya? Está constituida por un conjunto de compuestos que tienen propiedades químicas similares y además tienen en común el grupo funcional. O sea, una función química se caracteriza por tener un grupo funcional. ¿Cuáles son esos grupos funcionales? Por ejemplo, el óxido, el ion óxido. El hidróxido, ion hidróxido. El hidruro, H menos. El ácido, H más. ¿De acuerdo? Muy bien. Sistemas de nomenclatura. La sistemática que utiliza prefijos de repetición. ¿De acuerdo? Prefijos de repetición. La stock, ¿ya?
de stock, que utiliza números en romanos para indicar el estado de oxidación. La nomenclatura tradicional o clásica, que utiliza pues sufijo os o ico, o prefijo hipo o prefijo per, dependiendo, ¿no? Puede ser pues hiposo, oso, ico, perico. Si solamente hay dos estados de oxidación, oso, ico. Si es tres, hiposo, oso, ico. Si es cuatro, hiposo, oso, ico, perico. ¿De acuerdo? Deben, dependiendo del estado de oxidación. Bien, estado de oxidación importantes. Justamente acá te dejo estos estados de oxidación importantes que tú tengas conocimiento, ¿no? Como ves del hidrógeno, aquí aprecias del hidrógeno. Ah, del hidrógeno generalmente es 1, pero en los hidruros metálicos es -1, ¿ok? Del oxígeno generalmente es -2, ahí está, -2, como puedes ver. Está del oxígeno generalmente es -2. De los peróxidos, -1, ¿correcto? Ahí está, ¿eh? De los peróxidos, mira, ¿ya? Entonces, en los peróxidos, ¿no? O sea, acá lo que te está diciendo es el estado de oxidación del oxígeno, ¿dónde? En los peróxidos. El estado de oxidación del oxígeno en los peróxidos, -1. Como lo hemos visto, ¿no? Peróxido de hidrógeno, peróxido de calcio. En los superóxidos, -1,5. Solo con el flúor, +2. Del 1A, +1. 2A, +2. 3A, +3. Aquí incluimos el escándalo. ¿Ya? 4A, +2, +4. 5A, 5A, tenemos acá 3 y 5, que es lo que más está en común. 3 y 5. Y así, ¿ok? Y así podemos ver nosotros los estados de oxidación frecuentes que tú debes conocer. ¿Ya? Aquí también tenemos de algunos metales de transición. Cobre, mercurio 1, 2. Ahí está cobre, mercurio 1, 2. Cobre, mercurio 1, 2. Hierro, cobalto, níquel 2, 3. Y titanio 3, 4. También tenemos de estos elementos que son anfóteros. ¿Qué cosa es un elemento anfótero? Es un elemento que tiene la capacidad de actuar con un metal en un proceso y en otro proceso diferente actuar como no metal. O sea, es anfótero. Puede actuar como metal o no metal dependiendo del proceso. Y si actúa como metal, podría formar un óxido básico. Y si actúa como no metal, un óxido ácido o anhídrido. Entonces, voy a lo más común. El cromo, cuando tiene comportamiento básico, es decir, como metal, actúa con 2 y 3. Igual que el manganeso, ¿no? Cuando el manganeso actúa como elemento metálico, tiene 2 y 3. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, cuando el cromo actúa como no metal, es 6. 6, ¿no? En algunos ponen 3 y 6, ¿ya? 3 y 6, como no metal, 3 y 6. Más de que se repiten dos, ¿no? Pero lo que se tiene más información es del 6, ¿no? De 6. Cromo con 6, ahí tiene un comportamiento no metálico. Algunos consideran el 3 en teórico, ¿no? Manganeso 2, 3 como metal y como no metal 4, 6 y 7. Luego tenemos por acá el vanadio 2, 3, 4, 5, bismuto 3, 5 y listo. ¿Ya? Bien. Los óxidos, acuérdate, los óxidos son compuestos binarios. ¿Ya? Los óxidos son compuestos binarios que contienen oxígeno, que es -2. Grupo funcional y un óxido. ¿Cómo se obtiene un óxido? Elemento más oxígeno es el óxido. Clasificación básico y ácido, como te había comentado mi querido estudiante. Metálico, metal oxígeno, no metal, oxígeno, óxido no metálico. Formulación práctica, elemento con el estado de oxidación, oxígeno con su carga -2, porque sabes que es el ion óxido, cruzas y listo. Aquí tienes el óxido de aluminio, que es un óxido metálico, aluminio, oxígeno. Óxido metálico también, óxido cúprico, cobre, oxígeno. Acá tienes el óxido férrico, que es un óxido metálico, metal, oxígeno, hierro, metal, oxígeno, no metal. O no, hierro, metal y oxígeno. Y acá tienes el anhídrido o llamado el anhídrido carbónico, ¿no? Anhídrido carbónico, CO2, no metal con oxígeno. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de óxidos metálicos trabajando con su estado de oxidación. A ver, vamos a ver así. Depende de la nomenclatura. Primero debemos aprender a formular, eso sí, de ley, ¿no? A formular. Y luego ya a nombrarlo, ¿no?
Muy bien. Ahí está, de los óxidos metálicos con el hierro 2 y 3, ferroso férrico, las tres nomenclaturas, que en un momento de los ejercicios te voy a explicar. Igualmente con los ácidos ácidos, acuérdate que los básicos es metal, oxígeno. Vamos a tener la formulación y el nombre sistemático, prefijos de repetición, nombre stock, el número de oxidación en romanos y el tradicional que utiliza oso ico. En la nomenclatura, bueno, los óxidos ácidos también tienen sus tres nomenclaturas. La nomenclatura sistemática, la stop y la nomenclatura clásica o tradicional. Los hidróxidos, también llamados bases, son compuestos inorgánicos, iónicos, ternarios, que poseen el grupo funcional ion hidróxido. Se caracterizan por tener sabor amargo, ¿no? Sabor amargo. Ahí está. Óxido metálico más agua, hidróxido. ¿Y cómo se puede obtener? Mira la primera obtención. Óxido metálico más agua, hidróxido. Pero también se puede obtener un metal con agua. Un metal con agua. ¿Pero qué metal? 1A2A. Metales del 1A, litio, sodio, potasio. Metales de 2A, magnesio, calcio, más agua. Reacciona, produce hidróxido más hidrógeno gaseoso, una reacción exotérmica, libera bastante energía. Formulación práctica, metal con su estado de oxidación y el OH con su carga. Cruzamos y listo. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo de hidróxido cobaltoso cobáltico. Ahí está cobaltoso cobáltico, mira. Bien. Otros hidróxidos y listo, ¿no? Bien. Por acá estamos, creo. Ahí está. Identifique cuál de los siguientes compuestos químicos es un peróxido. Muy bien. Muy bien. Vamos a dice, ¿cuál es un peróxido? Vamos a aprender un poquito esto con los ceros. Identifique cuál de los siguientes compuestos químicos es un peróxido, dice. ¿Ah? Para que sea peróxido, acuérdate que su estado de oxidación es -1. ¿Ok? Amargo. Bueno, es cierto, María Elena. Lo que pasa es que un hidróxido, los hidróxidos normalmente no se pueden probar porque son no solamente amargos, sino también son cáusticos, queman. Pero un hidróxido utilizado, ¿ya? Un hidróxido utilizado en la fabricación del jabón es el hidróxido de sodio. Y cuando uno tenía la oportunidad de morder un jabón, o, mm, por curiosidad, pues el sabor es amargo, ¿no? Y algo así está, bueno, esa sensación amarga en el paladar lo relacionamos con los hidróxidos, ¿no? Que tienen sabor amargo, ¿ya? Ok. Es una característica de los hidróxidos, ¿no? De su sabor amargo. Bien, la 6 dice, identifique cuál de los siguientes compuestos químicos es un peróxido. Para que sea peróxido, su estado de oxidación debe ser -1, ¿sí? Acuérdate, acuérdate del ion peróxido. Ion peróxido, estructuralmente es así, papá, mira. Estructuralmente es así. Así es, estructuralmente, donde cada oxígeno va a tener carga -1. Así es, -1, -1, -2. Ya, ¿cuáles serían, no? ¿Cuáles serían? Bien, la E. Profe, ¿por qué la E? Mira, acuérdate de que la plata, cadmio, zinc, tienen estados de oxidación conocidos, ¿verdad? Entonces veo que el zinc, su estado de oxidación más 2, y acá debe ser -1, ¿cierto? ¿Por qué, profe? Claro, debe ser -1 necesariamente. ¿Por qué? Porque todo esto te va a dar -2, y -2 con +2, 0, pues. Entonces veo que el oxígeno -1, ¿cierto? Y cuando el oxígeno tiene estado de oxidación -1, un peróxido, ¿de acuerdo? Sería un peróxido. Dice, identifique un peróxido, ahí está un peróxido, ¿ok? Muy bien, ok, muy bien. Ajá, ok. Muy bien, gracias, Catherine. Excelente. ¿Ya? Bien.
7. Indique verdadero o falso. Dice, 1. Los óxidos, peróxidos, hidruros y sales aloideas neutras son compuestos binarios. Ya, los óxidos. Fórmula general de los óxidos. Por lo tanto, como tiene dos elementos, es binario. ¿De acuerdo? Sigo, peróxido, peróxido, peróxidos. Los peróxidos es así, miren, así. También es binario, ¿no? Fórmula general de los peróxidos, así, binario. Dos elementos binarios. Seguimos. Hidruros. Los hidruros, si son metálicos, es de esta manera. Y si son no metálicos, podría ser así. O podrían ver también así. Pero igual son binarios, ¿ya? Fórmula general, ¿no? MHX, HY o EZE. Cualquiera de las tres fórmulas está bien. Ya, es lo típico. Vamos a ver que son binarios porque tienen dos elementos. Binarios porque tienen dos. Cuando es binario, porque es dos elementos. Dos binario porque tiene dos elementos. Ya. Lo otro. Sales aloideas. Sales aloideas. Las sales aloideas es así. Una X, B, Y. Nada más. Generalmente binario, sí. Generalmente binario. Ahí está binario. ¿Ok? Entonces todos son binarios. Binario, 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 binario porque tiene dos elementos. Por lo tanto, verdadero. ¿Ya? Ok. Seguimos. ¿Los hidróxidos y ácidos oxácidos son compuestos ternarios? Verdadero. ¿Por qué, profe? Acá voy a agregar, mira, ve, voy a agregar ahora los hidróxidos. Los hidróxidos, en general es así, MOHX. Y los ácidos oxácidos, un HNEOY, así. O si quieres, ¿no? De repente te gusta mucho la variable X y Y, le colocas acá. X, Y el otro Z, así. No hay problema. Ya está. Ya vienen hidróxidos y ácidos oxácidos. ¿Son ternarios? Sí, porque tienen tres elementos. Como tienen tres elementos, son ternarios. Ternarios. ¿Por qué, profe? Porque tienen tres elementos. Por lo tanto, verdadero. Los metales alcalinos, al reaccionar con el agua, forman hidróxidos. Verdadero. ¿Correcto? ¿Por qué, profe? Mira, ve. Sodio, sodio, sodio. Más. Sodio es un metal alcalino, ¿ah? Del 1A. ¿Correcto? Del 1A es un metal alcalino. Reacciona con el agua para darme hidróxido de sodio más hidrógeno gaseoso, más calor. Entonces, observo lo siguiente, que este metal alcalino reacciona con el agua para darme un hidróxido, me da un hidróxido, ¿de acuerdo? Dice, los metales alcalinos al reaccionar con agua forman hidróxido, sí, mira, verdadero, las S. Bien, te piden los estados de oxidación. Bueno, yo te dejo para que tú lo hagas y en este caso te va a salir, el primero te va a salir 3 acá, el fósforo 3. Porque el aluminio, acuérdate que es más 3. Acá te sale 3. Acá del fósforo te va a salir 5. Y acá del fósforo te va a salir menos 3. ¿Ah? Menos 3 más 5 y 3. 3, 5 y menos 3. A ver. 3, 5 y menos la C. En los compuestos siguientes determine el que tiene número de oxidación par, dice. Número de oxidación par. Muy bien. Bueno, sería la C. ¿Por qué la C, profe? Porque en la C, muchachos, tengo el PbO2, ¿ok? Y aquí tengo que el oxígeno menos 2 y el plomo X. X menos 4 igual a 0, X vale 4. O sea, el estado de oxidación del plomo es más 4, es par. Indique en cuál de ellos el azufre tiene número de oxidación 6, 6, 6, 6. Bueno, todos. ¿Por qué? Ah, ya, mira, ¿por qué todos?
Oxígeno menos 2, azufre X, X, 1 por X, menos 8 igual a menos 2, ¿no? Y X te vale 6 acá. Siguiente, menos 2 y X. X menos 6 igual a 0, X vale 6. Ya está. Siguiente. Calcio, familia 2A, carga más 2, acuérdate. Esta carga más 2. X y menos 2. Operamos. 2 más X menos 8 igual a 0. X vale 6. Ya está. Por eso todos. ¿Ok? Listo. 11. En los óxidos básicos, el número de oxidación del metal es negativo. En los óxidos básicos. Óxido básico. Metal, metal, ojo, metal y oxígeno. Metal y oxígeno. Bien. El oxígeno es menos 2 y el metal tiene que ser positivo necesariamente, ¿sí? Necesariamente tiene que ser positivo, ¿cierto? Claro. Si el oxígeno es negativo, el metal debe ser positivo. No sé cuánto, pero yo sé que es positivo. En los óxidos básicos, que es metal y oxígeno, el número de oxidación del metal es negativo, falso, es positivo. ¿Ok? En los hidruros, el grupo funcional es OH, falsazo, ¿no? En los hidruros es hidrógeno menos 1. Los ácidos poseen ion hidronio, que tiene como número de oxidación menos 1, menos 1. Falsazo también, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice menos 1, los ácidos. Si hablamos de un ácido, ¿ya? Si hablamos de un ácido, los ácidos tienen este ion hidrógeno se llama. Ion hidrógeno y su carga más 1, pues. Acá dice menos 1, falso, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Entonces sería la E. Identifique cuál de los siguientes compuestos químicos es un óxido ácido, o sea, un anhídrido. La C. ¿Por qué la C, profe? Porque en la C, muchachos, tengo un no metal y tengo pues el oxígeno, ¿no? ¿Ok? Muy bien, listo. Muy bien, solamente por acá ya para ir finalizando esta parte, mis queridos estudiantes, solamente comentarte dos cositas importantes, ¿no? En este punto de acá, comentarte algo importante. Por ejemplo, acá salen dos fórmulas, ¿no? ¿Y cómo es que se llega a esas fórmulas? Bueno, acuérdate que el amigo hierro tiene dos estados de oxidación. La raíz del hierro es Fer, el menor es oso y el mayor es ico, ¿de acuerdo? Entonces puede ser un ferroso o puede ser un ferri. Para formular, colocas el hierro con su estado de oxidación. ¿Estamos? Sí, 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 sí. El oxígeno menos 2. Y ahora, a continuación, procedes a operar. Multiplicas así. Bueno, cruzamos, ¿ok? Cruzamos y obtenemos lo siguiente. Siempre al momento de cruzar, todo se escribe en positivo. ¿Ya? Al momento de cruzar, todo se escribe en positivo. ¿De acuerdo? Todo lo escribimos en positivo. Todo en positivo. Ahí está. Aquí podemos simplificar y quedamos en un feo. ¿Ok? Listo. El nombre clásico que tú le das acá es óxido. Como has trabajado con 2, el 2 es oso, o sea, será óxido ferroso. En el otro trabajas con 3, que es el ico, óxido férrico. ¿Ok? Ahora, no es el único nombre que le podemos dar. El óxido ferroso también puedes llamarlo. Ojo, también puedes llamarlo como óxido de hierro, 2 en romanos. ¿Dónde sale el 2? Aquí, pues. Ahí sale el 2 en romanos. Profe, o sea que acá le voy a colocar 3 en romanos. Correcto. Aquí sería un óxido de hierro, 3 en romanos. ¿Ok? Y bueno, es por eso que acá, bueno, ya tenemos todos los nombres. Ahí está, los nombres de unos óxidos. De igual manera pasa con los hidróxidos, ¿no? Con los hidróxidos pasa de igual manera. Los hidróxidos. Vas a tener su nomenclatura, como ves aquí, dihidróxido. En la sistemática lees 2 dihidróxido de cromo. Acá, mira, ve. 2 dihidróxido de cromo. 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 2 d
dihidróxido de calcio. Por acá, trihidróxido de aluminio. Hidróxido. ¿Ah? Luego, en el stock, cuando tiene solamente un estado de oxidación, escucha, cuando tiene solamente un estado de oxidación, ¿ya? Cuando tiene solamente un estado de oxidación, no se usa oso ni, no se usa ico, ni tampoco números en romanos. ¿De acuerdo? Cuando tiene solamente un estado de oxidación, no se usa ico ni números en romanos. Por lo tanto, ese será un hidróxido de calcio directo en el stock, hidróxido cálcico. El ico ya no, sino simplemente calcio nomás. ¿Ya? Hidróxido de calcio, hidróxido de calcio. Los dos. La actualidad, antes, cuando tenía un solo estado de oxidación, era ico, hidróxido cálcico. Pero hoy en día, cuando un elemento tiene un solo estado de oxidación, se llama directo. ¿No? No se usa ico ni números en romano. Por eso que acá, aquí, será hidróxido de calcio sin números en romanos. El otro también sería hidróxido de calcio. Pero podría más también hidróxido de calcio, porque así lo vas a encontrar en algunos textos. El aluminio también tiene solo un estado de oxidación. Tú dirás, pero profe, ¿yo cómo sé que tiene solo un estado de oxidación? Bueno, yo estuve pensando en ti y dije, bueno, seguramente que me va a preguntar. Y bueno, acá está, ¿no? Aquí puedes ver los que tienen un solo estado de oxidación. Por ejemplo, puedes tú apreciar aquí el 1A, un solo estado de oxidación. El 2A más 2 solo tiene un estado de oxidación, igual que el 3A. ¿De acuerdo? Ya, eso debemos tener en cuenta para lo que viene a ser esto, ¿no? Por eso es aquí hidróxido de aluminio y abajo también debería ser en la clásica hidróxido de aluminio. Pero, bueno, acá han utilizado el ico. Pues lo correcto ya en la actualidad es hidróxido de aluminio en el clásico o tradicional y en el stock también. ¿Ya? Muy bien. Acá no, porque el cromo tiene dos estados de oxidación, mírame. Acá solamente tiene uno nomás. Acá tiene tres estados de oxidación. ¿De acuerdo? Acá tiene tres estados de oxidación. Y bueno, en este caso, para formar el óxido, un óxido básico, recuerda que en los hidróxidos el cromo actúa como metal y como metal el cromo tiene 2 y 3 porque es amfótero. Con dos, oso, ¿no? Ahí está el 2, ese 2 de acá. ¿Ok? Pero, profe, ¿cómo hizo para obtener eso? Bueno, para eso tomó el cromo con carga más 2 y el OH menos 1. Cruzas y ya te queda la fórmula. Ahí está, ¿eh? La fórmula. Y el nombre, pues, dihidróxido de cromo, hidróxido de cromo 2 en romano, ahora sí 2 en romanos, porque cuando un elemento tiene más de un estado de oxidación, podemos utilizar números en romanos. Y en la clásica, pues, en este caso es el oso, será hidróxido cromos. ¿Ok? Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo por hoy. Cuídate mucho, buen fin de semana. Nos vemos. Hasta la próxima.